Porque siempre termina siendo el puente que alguien más cruza para encontrar al verdadero amor de su vida. Tal vez esta sea una de las preguntas más dolorosas que una persona puede hacerse en silencio. Cuando la noche cae, las notificaciones se apagan y ya no queda nada que distraiga del eco de una verdad incómoda. Porque no se trata solo de una ruptura. No se trata únicamente de que alguien se haya ido. Se trata de esa sensación devastadora de haber entregado lo mejor de ti, de haber estado presente cuando nadie más lo estuvo, de haber sostenido a otra persona en sus peores momentos, para luego contemplar, con una mezcla de incredulidad y humillación, cómo esa misma persona construye con alguien más la historia que tú creías estar ayudando a levantar. Es una herida difícil de explicar. No sangra por fuera. No deja cicatrices visibles. Pero perfora algo muy profundo en la identidad. Porque la mente no solo registra la pérdida de la persona. Registra algo mucho más cruel, la aparente evidencia de que todo lo que diste no fue suficiente. Y esa conclusión, aunque simplista, puede convertirse en una sentencia silenciosa. No importa cuánto ame. No importa cuánto me esfuerce. Siempre terminarán eligiendo a alguien más. Lo perturbador es que, cuando este patrón se repite, deja de sentirse como una coincidencia y comienza a parecer un destino. Cambian los nombres, cambian los rostros, cambian las circunstancias, pero el desenlace conserva la misma estructura. Tú llegas con la intención genuina de construir algo real. Inviertes tiempo, energía, atención, comprensión, paciencia. Te adaptas. Escuchas. Acompañas. Das más de lo que incluso creías posible. Y justo cuando piensas que finalmente has encontrado un lugar donde serás elegido, la historia se derrumba y tú vuelves a quedar en el mismo sitio emocional de siempre, observando cómo alguien toma todo lo que recibió de ti y lo ofrece, renovado y fortalecido, a otra persona. Es como ser una sala de espera impecablemente acondicionada. Un espacio cálido, seguro y confortable donde otros descansan, sanan, reorganizan su caos interno y recuperan fuerzas. Te conviertes en el lugar donde se sienten escuchados, comprendidos y sostenidos. Pero una sala de espera, por más acogedora que sea, no es el destino final. Es solo un sitio de tránsito. Y cuando la persona se siente mejor, cuando ya ha reunido suficiente claridad y estabilidad, se levanta, te agradece en silencio y continúa su camino hacia otra vida, hacia otra historia, hacia alguien que aparentemente no tuvo que esforzarse ni la mitad de lo que tú hiciste. Y ahí nace la pregunta que duele más que el abandono mismo. ¿Qué tiene esa otra persona que yo no tenga? ¿Por qué conmigo solo sobrevivieron, pero con alguien más decidieron quedarse? ¿Qué parte de mí sigue siendo insuficiente incluso cuando doy todo? La respuesta, aunque dolorosa, no suele estar en una supuesta falta de valor. Y aquí es donde el laberinto psicológico comienza a revelarse. Porque muchas personas no son reemplazadas por ser poco valiosas. Son reemplazadas precisamente porque, en su desesperado intento por ser indispensables, dejan de mostrarse como personas completas y empiezan a funcionar como recursos emocionales. Hay una diferencia abismal entre ser amado y ser útil. Ser amado implica que tu presencia es valorada por quien eres, con tus límites, tus contradicciones, tus deseos, tu individualidad irreductible. Ser útil, en cambio, significa que tu valor depende de la función que cumples. Escuchas. Resuelves. Calmas. Contienes. Sostienes. Reparas. Te conviertes en una especie de herramienta emocional sofisticada, siempre disponible, siempre adaptable, siempre dispuesta a postergar sus propias necesidades con tal de preservar el vínculo. Y las herramientas, por más importantes que sean, rara vez son amadas. Son utilizadas mientras cumplen una función. Y cuando esa función deja de ser necesaria, o aparece otra herramienta más novedosa, simplemente se sustituyen. Esta verdad resulta brutal para quienes aprendieron desde muy temprano que el amor debía ganarse. Niños que descubrieron, sin que nadie se los dijera explícitamente, que la atención llegaba cuando eran útiles, tranquilos, responsables, complacientes o emocionalmente autosuficientes. Niños que entendieron que sus necesidades podían ser una molestia, pero que su capacidad para ayudar, contener o no causar problemas sí generaba aceptación. Sin darse cuenta, internalizaron una ecuación peligrosa: para ser querido, primero debo ser necesario. Años después, esa fórmula sigue operando en la adultez. Ya no se expresa con juguetes recogidos o buenas calificaciones, sino con una disponibilidad emocional casi infinita. Respondes al instante. Toleras lo intolerable. Justificas lo injustificable.
Perdonas antes de que el otro asuma responsabilidad. Te conviertes en refugio, consejero, terapeuta y salvavidas. Y en el fondo, aunque quizás no lo admitas, mantienes la esperanza de que tanto sacrificio obligará al otro a reconocer tu valor y elegirte. Pero el amor no funciona como una deuda moral. Nadie está obligado a amarte porque hayas sufrido por él. Nadie se enamora necesariamente de quien más da. Y esta es una de las verdades más duras de aceptar: la intensidad de tu entrega no garantiza reciprocidad. De hecho, en muchos casos, puede producir el efecto contrario. Porque cuando vuelcas toda tu energía en otra persona, cuando vacías cada gota de tu agua emocional para llenar su vaso, envías un mensaje silencioso pero poderoso. Comunicas que tu centro de gravedad no está en ti. Que tu bienestar depende de su aprobación. Que tu identidad gira alrededor de ser elegido. Y paradójicamente, aquello que esperabas que demostrara tu valor termina revelando tu abandono de ti mismo. La atracción profunda rara vez nace de la desesperación. Nace de la presencia de alguien que tiene una vida propia, límites claros, un sentido interno de valor y la capacidad de amar sin disolverse en el proceso. Alguien que acompaña, sí, pero que no se sacrifica compulsivamente para ser aceptado. Alguien que ofrece amor, pero no suplica por él. Sin embargo, cuando el miedo al abandono dirige la conducta, la lógica cambia por completo. Empiezas a creer que si eres lo suficientemente comprensivo, si soportas lo suficiente, si demuestras una lealtad incondicional, el otro finalmente verá lo que vales. Y así comienza una forma silenciosa de autoabandono. Te adaptas cada vez más. Reduces tus expectativas. Silencias tu incomodidad. Minimizar tu dolor se convierte en el precio que pagas por mantener la conexión. Es como limar tus propios bordes para encajar perfectamente en la vida de alguien más. Y al principio, esa estrategia parece funcionar. Hay menos conflictos. Menos fricción. Más sensación de cercanía. Pero cada borde que eliminas es una parte de tu identidad que desaparece. Y llega un momento en que te has vuelto tan fácil de acomodar, tan predecible y tan inofensivo, que dejas de percibirte como una persona completa. Te conviertes en un fondo constante, un recurso disponible, una presencia que siempre está ahí, y que precisamente por eso deja de ser vista. Porque lo que está garantizado suele dejar de valorarse. Lo que nunca se cuestiona pierde intensidad. Y lo que siempre está disponible puede ser tratado como si no tuviera costo. Tal vez eso explique por qué tantas personas experimentan el mismo escenario devastador. Mientras estaban contigo, la otra persona dudaba, se mostraba ambigua, mantenía distancia. Pero después de terminar, poco tiempo después, parecía capaz de comprometerse con alguien más con una claridad que jamás tuvo contigo. Y entonces tu mente concluye que el problema eras tú. Pero no siempre eras tú. A veces, el problema fue la dinámica que construiste. Una dinámica donde tu amor se expresó como sobrefunción, como exceso, como sacrificio constante. Una dinámica donde tu necesidad de ser elegido te llevó a entregar tanto que el vínculo dejó de basarse en dos individuos completos y comenzó a parecerse a una relación entre alguien que recibe y alguien que se vacía. Y el vacío, por definición, no puede sostenerse indefinidamente. Lo más doloroso es que este patrón suele vivirse con absoluta buena fe. No estás manipulando. No estás calculando. Estás amando de la única manera que aprendiste, demostrando tu valor a través de la entrega. Pero cuando el amor se convierte en una estrategia para evitar el abandono, deja de ser un encuentro entre dos personas y se transforma en una negociación silenciosa donde ofreces partes de ti a cambio de permanencia. El resultado casi siempre es el mismo. Cuanto más te esfuerzas por ser indispensable, más te desconectas de tu propio valor intrínseco. Y cuanto más te desconectas de ti, más probable es que aceptes relaciones donde eres apreciado por lo que haces, pero no necesariamente amado por quien eres. Quizás por eso duele tanto ver a alguien marcharse después de todo lo que diste. Porque no solo sientes que perdiste a esa persona. Sientes que perdiste también la inversión emocional de meses o años. Sientes que cada gesto, cada desvelo, cada confesión, cada acto de amor quedó invalidado. Y el ego herido intenta encontrar una explicación sencilla: no fui suficiente. Pero tal vez la verdad sea otra. Tal vez no fuiste insuficiente. Tal vez fuiste demasiado disponible, demasiado complaciente, demasiado enfocado en llenar las necesidades ajenas y demasiado desconectado de las tuyas. Tal vez convertiste el amor en una prueba constante de mérito, y sin querer transformaste tu presencia en algo funcional, pero no necesariamente inolvidable.
Porque lo inolvidable no es quien se sacrifica hasta desaparecer. Lo inolvidable es quien permanece fiel a sí mismo incluso cuando amar implica el riesgo de no ser elegido. Y si esta historia te resulta dolorosamente familiar, si sientes que has sido esa sala de espera donde otros descansan antes de seguir su camino, entonces este episodio de Laberinto Mental es para ti. Porque en los próximos minutos vamos a descender al corazón de una de las dinámicas más silenciosas y destructivas de las relaciones humanas, el momento exacto en que, por miedo a perder al otro, empiezas a perderte a ti mismo. Y todo comienza con una trampa tan sutil que la mayoría de las personas la confunde con amor. La necesidad de hacer por el otro mucho más de lo que el otro está dispuesto a hacer por ti. La compulsión de cargar con el peso emocional de dos personas con la esperanza de que, al final, alguien decida quedarse. La pregunta es devastadora. Si para ser amado necesitas convertirte en una herramienta, ¿quién eres cuando dejas de ser útil? Existe una forma de amar que, desde fuera, parece admirable. Es la clase de amor que responde de inmediato, que siempre está disponible, que escucha durante horas, que ofrece soluciones antes de que se las pidan y que convierte los problemas del otro en una misión personal. A simple vista, parece devoción. Parece compromiso. Parece la prueba irrefutable de que alguien está dispuesto a darlo todo por la relación. Pero en las profundidades de la psicología humana, esa conducta muchas veces no nace de la abundancia emocional, sino del miedo. El miedo brutal y silencioso a no ser suficiente por el simple hecho de existir. A este patrón se lo conoce, en términos clínicos, como sobredesempeño emocional. Y es una de las dinámicas más frecuentes en las personas con apego ansioso. Consiste en asumir una cantidad desproporcionada de responsabilidad afectiva dentro del vínculo. No solo amas, administras, reparas, anticipas, contienes y sostienes. Te conviertes en el regulador emocional de la otra persona. En su terapeuta no oficial. En su sistema de soporte. En la voz que calma sus crisis, organiza su caos y absorbe el impacto de sus heridas. Y lo haces con una convicción casi religiosa de que, si logras ser suficientemente indispensable, el abandono se volverá imposible. El problema es que esta estrategia, aunque profundamente humana, contiene una trampa devastadora. Porque cuanto más te esfuerzas por ser necesario, más reduces tu valor al de una función. Dejas de presentarte como un individuo completo con necesidades, límites y deseos propios, y comienzas a operar como una herramienta emocional. Y las herramientas, por definición, son apreciadas por su utilidad, no por su esencia. Piensa en una linterna durante una tormenta. Mientras hay oscuridad, resulta invaluable. Se la busca con urgencia. Se la sostiene con cuidado. Se depende de ella. Pero cuando vuelve la luz del día, la linterna se guarda en un cajón. No porque no haya sido importante, sino porque su función dejó de ser necesaria. Esa es la herida silenciosa de muchas personas que aman desde el sobredesempeño. Son cruciales en la crisis, pero prescindibles en la estabilidad. Por eso tantas historias sentimentales comparten el mismo desenlace doloroso. Estuviste ahí cuando esa persona estaba rota. La escuchaste cuando no dormía. La ayudaste a reconstruirse después de vínculos traumáticos. Le enseñaste, con tu paciencia, que todavía existía ternura en el mundo. Y cuando finalmente recuperó claridad, autoestima y equilibrio, se alejó. No necesariamente por crueldad, sino porque la relación había sido estructurada alrededor de tu capacidad para sostenerla, no alrededor de una conexión genuinamente recíproca. Y entonces llega el golpe más difícil de asimilar. Te conviertes en el andamio de un edificio que, una vez terminado, ya no necesita seguir viéndose. El sobredesempeño emocional también produce una distorsión imperceptible en la dinámica de poder. Cuando asumes el 80% del esfuerzo relacional, privas al otro de la necesidad de invertir. No tiene que preguntarse cómo cuidarte, porque tú ya estás ocupado cuidándolo. No tiene que regular la relación, porque tú ya estás compensando cualquier carencia. No tiene que esforzarse demasiado para mantenerte, porque sabe que tu umbral de tolerancia es extraordinariamente alto. Y lo que no exige inversión rara vez es percibido como valioso. La mente humana está profundamente influida por el principio de costo. Tendemos a valorar más aquello en lo que hemos invertido tiempo, energía y esfuerzo. Cuando alguien recibe afecto, disponibilidad y contención ilimitada sin tener que comprometerse en la misma medida, puede disfrutar del beneficio sin desarrollar necesariamente un apego proporcional. No porque sea una mala persona, sino porque el vínculo se ha vuelto asimétrico desde su estructura. En el fondo,
el sobredesempeño es una negociación inconsciente. Entregas más de lo que realmente puedes sostener porque esperas que ese exceso de amor compense tu temor interno de no merecer ser elegido. Es como si intentaras comprar seguridad emocional con sacrificio. Como si dijeras, sin palabras, si hago suficiente por ti, no tendrás razones para dejarme. Pero el amor no puede asegurarse mediante sobreesfuerzo. Porque cuando la relación depende de todo lo que haces por el otro, tu permanencia queda atada a tu rendimiento. Y vivir así es agotador. Te conviertes en alguien que siente que no puede relajarse, que no puede fallar, que no puede mostrarse vulnerable o pedir demasiado, porque teme que cualquier descenso en su utilidad revele una verdad aterradora, que quizá nunca fue amado por quien era, sino por lo que ofrecía. Ahí nace una ansiedad crónica y casi invisible. La sensación de que siempre debes seguir demostrando tu valor. Como si la relación fuera un contrato que se renueva cada día según tu capacidad para satisfacer necesidades ajenas. Si un día no tienes energía, si estás triste, si necesitas apoyo, aparece una inquietud profunda. ¿Seguirán queriéndome si dejo de ser el fuerte? ¿Qué pasará si ya no soy el refugio y necesito refugiarme yo? Muchas personas descubren, con dolor, que no saben la respuesta. Porque el sobredesempeño no solo agota, también impide la intimidad auténtica. Cuando ocupas el rol de cuidador permanente, rara vez permites que el otro vea tu fragilidad real. Y sin vulnerabilidad recíproca no puede existir conexión profunda. Puede existir dependencia, gratitud, costumbre, incluso admiración. Pero no necesariamente ese amor maduro que nace cuando dos personas completas se encuentran y se eligen mutuamente. Además, este patrón suele atraer a personas que se sienten cómodas recibiendo mucho más de lo que entregan. No siempre de manera malintencionada, pero sí funcional. Tu capacidad para tolerar desequilibrios y justificar carencias puede convertirte en un imán para vínculos donde tu sobreesfuerzo es aceptado como normal. Y mientras más das, más difícil se vuelve reconocer que la relación está sostenida, en gran medida, por tu miedo a dejar de dar. Hay una escena interna que se repite una y otra vez. Estás agotado. Sientes que la relación descansa sobre tus hombros. Sabes que estás haciendo demasiado. Pero en lugar de reducir el esfuerzo, redoblas la apuesta. Das más cariño, más comprensión, más paciencia. Porque una parte de ti sigue creyendo que el problema no es el desequilibrio, sino que todavía no has demostrado suficiente amor. Y así te conviertes en una fuente que no deja de entregar agua, aun cuando el nivel interno desciende peligrosamente. El costo psicológico de este patrón es inmenso. Empiezas a perder contacto con tus propias necesidades. Tu estado emocional depende del estado del otro. Su distancia se siente como amenaza. Su aprobación se vuelve combustible. Sus cambios de humor alteran tu sistema nervioso. Y poco a poco, tu identidad gira alrededor de mantener el vínculo, aunque eso implique abandonarte silenciosamente. Lo más irónico es que aquello que intentabas evitar, ser reemplazado, se vuelve más probable precisamente porque renuncias a la parte más atractiva de cualquier ser humano, su individualidad. Cuando toda tu energía está enfocada en sostener al otro, dejas de cultivar tu propia vida. Tus intereses, tus metas, tu autonomía y tu misterio se desvanecen. Y sin darte cuenta, pasas de ser una presencia magnética a convertirte en una infraestructura emocional siempre disponible. Y las infraestructuras rara vez despiertan deseo. Son útiles, cómodas, funcionales, pero invisibles. La verdadera intimidad requiere algo mucho más arriesgado que el sacrificio constante. Requiere permitir que el otro también invierta. Requiere tolerar la incertidumbre de no controlar por completo el vínculo. Requiere aceptar que no necesitas cargar con todo para merecer amor. Y sobre todo, requiere abandonar la fantasía de que la sobreentrega puede obligar a alguien a elegirte. Porque el amor genuino no nace cuando una persona se vuelve indispensable por todo lo que hace. Nace cuando dos individuos pueden verse con honestidad, con límites claros, con necesidades legítimas y con la libertad de quedarse sin que ninguno tenga que ganarse su lugar mediante agotamiento. Si alguna vez sentiste que eras tú quien sostenía la relación casi por completo, si te convertiste en terapeuta, salvador y refugio, y aún así terminaste siendo reemplazado, quizás no fracasaste en amar. Quizás confundiste amor con utilidad. Y esa confusión, aunque profundamente dolorosa, tiene una raíz comprensible. Pero también tiene una consecuencia inevitable. Porque en el momento en que estás disponible de forma absoluta,
en el instante en que el otro sabe con certeza total que estarás ahí sin importar lo que haga, algo empieza a cambiar en la química misma del deseo. Y para entender por qué aquello que parecía amor incondicional puede apagar la atracción en lugar de fortalecerla, debemos descender ahora a una de las leyes más incómodas de la naturaleza humana. El cerebro valora intensamente aquello que no puede poseer con absoluta certeza. Existe una idea profundamente romántica, pero psicológicamente equivocada, que muchas personas cargan durante años. Si estoy siempre disponible, si respondo de inmediato, si nunca genero dudas, si hago sentir al otro absoluta seguridad, entonces inevitablemente se enamorará de mí. Sobre el papel suena lógico. La constancia parece una virtud. La entrega incondicional parece una prueba de amor. La certeza absoluta parece el terreno ideal para construir una relación sólida. Y, sin embargo, en la arquitectura más primitiva del cerebro humano, el deseo rara vez florece en la presencia de la certeza total. Para comprender esta paradoja, es necesario abandonar por un momento la poesía y descender a la biología. El deseo no es una emoción puramente romántica. Es, en gran medida, un fenómeno neuroquímico. Una danza compleja entre anticipación, incertidumbre y recompensa. Y en el centro de esa danza se encuentra una molécula que ha gobernado innumerables decisiones humanas, la dopamina. La mayoría de las personas cree que la dopamina es el químico del placer, pero esa es una simplificación engañosa. La dopamina no se dispara cuando ya posees lo que quieres. Se activa con mayor intensidad cuando existe la posibilidad de obtener algo valioso, pero todavía no tienes la garantía de que será tuyo. En otras palabras, la dopamina es la química de la persecución, de la expectativa, del tal vez. Por eso una notificación inesperada puede producir una descarga intensa de excitación. Por eso el silencio de alguien que te interesa puede volverse obsesivo. Por eso el cerebro queda enganchado a recompensas intermitentes, como sucede en las redes sociales, los juegos de azar y, por supuesto, ciertas relaciones afectivas. Lo que más activa el circuito de recompensa no es la disponibilidad absoluta. Es la incertidumbre. El cerebro humano es un sofisticado sistema de predicción. Constantemente formula expectativas sobre lo que va a ocurrir y compara esas expectativas con la realidad. Cuando el resultado es mejor o más inesperado de lo previsto, se produce un error de predicción positivo y la dopamina aumenta. Esa señal le dice al cerebro, presta atención, esto es importante. Pero cuando el resultado es completamente predecible, la respuesta dopaminérgica disminuye. El cerebro se adapta. Lo integra como algo garantizado. Deja de asignarle la misma prioridad. Esto no significa que la estabilidad sea mala ni que el amor deba basarse en juegos manipulativos. Significa algo mucho más sutil y profundo: el deseo necesita espacio. Necesita la percepción de que el otro es un universo completo, no un recurso completamente domesticado y disponible a demanda. Cuando alguien sabe, con certeza absoluta, que responderás siempre, que aceptarás cualquier comportamiento, que priorizarás sus necesidades por encima de las tuyas y que permanecerás sin importar cuán poco invierta, desaparece un ingrediente fundamental del deseo, la posibilidad real de perderte. Y aquello que no puede perderse rara vez es valorado con la misma intensidad. Imagina que recibes agua en un lugar donde nunca existe escasez. Está siempre disponible, abundante y gratuita. Con el tiempo, dejas de pensar en ella. No porque no sea vital, sino porque el cerebro no necesita movilizar energía para asegurar algo que considera garantizado. Ahora imagina lo contrario: agua limitada, incierta, valiosa. Tu atención se intensifica. Tu motivación aumenta. Tu mente se enfoca en conservar aquello que sabe que no está asegurado. El deseo humano opera bajo una lógica similar. Muchas personas, impulsadas por el miedo al abandono, intentan eliminar cualquier incertidumbre de la relación. Contestan de inmediato. Ceden siempre. Evitan el conflicto. Se muestran disponibles a toda hora. Hacen del otro el centro de su sistema emocional. Lo hacen creyendo que la certeza generará amor. Pero en el proceso, eliminan precisamente el componente que mantiene viva la tensión psicológica que alimenta el interés. No se trata de volverse distante ni de manipular. Se trata de conservar una vida propia. Una persona magnética no lo es porque juegue a desaparecer. Lo es porque su existencia no gira por completo alrededor de la relación. Tiene intereses, metas, límites, tiempos y prioridades. Su presencia es genuina, pero no absoluta. Su amor es profundo, pero no autodestructivo. Puede elegir quedarse,
pero también puede alejarse si el vínculo deja de ser recíproco. Esa capacidad de retirarse, de no estar garantizado a cualquier costo, genera un tipo de valor psicológico imposible de falsificar. Porque comunica algo fundamental: esta persona me quiere, pero no me necesita para existir. Y esa independencia resulta intensamente atractiva. El problema es que para alguien con apego ansioso, la incertidumbre se siente como una amenaza. El silencio activa alarmas internas. La distancia se interpreta como rechazo. La autonomía del otro puede vivirse como peligro. Entonces, para reducir la ansiedad, intenta ofrecer más certeza, más disponibilidad, más sacrificio. Pero cuanto más intenta controlar la relación mediante sobreentrega, más erosiona la tensión natural que sostiene el deseo. Es una paradoja cruel. Das todo para asegurar el vínculo, y ese mismo exceso puede apagar parte del interés del otro. Porque el deseo no se alimenta de la posesión absoluta. Se alimenta del movimiento entre cercanía y separación, entre presencia y autonomía, entre conexión y misterio. Necesita sentir que el otro sigue siendo una persona completa, con un mundo interno que no está enteramente subordinado a la relación. Cuando esa individualidad desaparece, cuando te conviertes en una presencia totalmente predecible y accesible, el cerebro del otro deja de experimentar el vínculo como algo que requiere atención activa. Y lo que no requiere inversión suele perder intensidad emocional. Por eso algunas personas viven la dolorosa experiencia de darlo todo y, aún así, sentirse cada vez menos deseadas. Cuanto más disponibles están, más invisible parece volverse su presencia. No porque carezcan de valor, sino porque han convertido ese valor en algo tan seguro y constante que deja de percibirse como escaso. Y la mente humana, para bien o para mal, está diseñada para detectar y priorizar aquello que percibe como valioso y potencialmente perdible. Esto también explica por qué ciertas relaciones resultan tan adictivas cuando la atención y la validación llegan de manera intermitente. El cerebro queda atrapado en un ciclo de recompensa variable, similar al de una máquina tragamonedas. Nunca sabes cuándo llegará la próxima dosis de afecto, y esa incertidumbre dispara la dopamina con enorme intensidad. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre misterio y inconsistencia. El misterio saludable nace de la individualidad y la autonomía. La inconsistencia tóxica nace de la incapacidad o la manipulación. Lo primero despierta interés. Lo segundo genera dependencia y sufrimiento. La clave no es jugar con la ausencia. La clave es dejar de estar tan disponible que tu propia vida desaparezca. Cuando recuperas tu centro, cuando tu bienestar deja de depender exclusivamente de la respuesta del otro, ocurre algo poderoso. Ya no amas desde el miedo, sino desde la elección. Ya no ofreces presencia como moneda de cambio para evitar el abandono. Ya no conviertes tu atención en un recurso ilimitado entregado sin criterio. Y al hacerlo, tu energía cambia. Te vuelves más difícil de reducir a una función. Más difícil de dar por sentado. Más imposible de reemplazar. Porque lo verdaderamente inolvidable no es quien está siempre dispuesto a sacrificarlo todo. Es quien posee un mundo interno sólido, límites claros y la capacidad de compartir su vida sin dejar de pertenecerse. Pero esta transformación exige un precio psicológico elevado. Requiere tolerar el riesgo de desagradar. Requiere soportar la incomodidad de no adaptarte automáticamente. Requiere aceptar que, si para mantener el interés del otro debes renunciar a tu identidad, lo que estás conservando no es amor, sino una ilusión. Y esa ilusión se vuelve todavía más peligrosa cuando, por miedo al conflicto, comienzas a modificar tus opiniones, tus gustos, tus límites y tu esencia hasta convertirte en una versión perfectamente diseñada para encajar en la vida de alguien más. En ese momento ya no estás siendo elegido por quien eres. Estás siendo tolerado por lo poco que quedas de ti. Hay una forma de desaparecer que no deja cadáver, no genera titulares y, desde afuera, incluso puede parecer amor. No ocurre de golpe. No se siente como una tragedia inmediata. Sucede lentamente, en pequeñas concesiones casi imperceptibles. Un comentario que no expresas para evitar tensión. Un gusto que finges compartir para agradar. Un límite que postergas porque temes parecer complicado. Una incomodidad que tragas en silencio para no arriesgar la conexión. Y cuando este proceso se repite suficientes veces, ocurre algo profundamente inquietante. Sigues físicamente presente, pero psicológicamente comienzas a borrarte. A este fenómeno podríamos llamarlo el síndrome del camaleón.
La tendencia a adaptar tu personalidad con tanta precisión a las expectativas del otro que terminas perdiendo el contacto con tu forma auténtica. Como el animal que cambia de color para sobrevivir en un entorno hostil, tú aprendes a modificar tus opiniones, tus reacciones, tus prioridades y hasta tu identidad con el objetivo de evitar el rechazo. El problema es que, cuando la adaptación deja de ser una estrategia ocasional y se convierte en una forma permanente de vincularte, ya no sabes con claridad dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Al principio, esta flexibilidad puede parecer una virtud. Te perciben como comprensivo, fácil de tratar, empático, poco conflictivo. Eres la persona que no complica las cosas, que siempre se ajusta, que parece entenderlo todo. Pero detrás de esa aparente armonía suele existir una pregunta silenciosa y aterradora: si muestro lo que realmente pienso, ¿seguirán queriéndome? Y así, por miedo a la pérdida, comienzas a editarte. Es un proceso tan gradual que rara vez se nota en el momento. Tal vez te gustaba cierto tipo de música, pero dejas de escucharla porque al otro no le interesa. Tal vez tenías opiniones firmes, pero empiezas a suavizarlas para evitar discusiones. Tal vez ciertas conductas te incomodan, pero te convences de que no vale la pena mencionarlo. Y cada una de esas renuncias parece pequeña, casi trivial. Sin embargo, la identidad no suele perderse en grandes catástrofes. Se erosiona en miles de microtraiciones cotidianas. Es como si tomaras una piedra con bordes únicos y comenzaras a limarla para que encaje perfectamente en un molde ajeno. Al principio solo corriges algunas asperezas. Luego eliminas partes más sustanciales. Y después de suficiente desgaste, la piedra se vuelve tan pulida y uniforme que deja de tener rasgos distintivos. Se adapta a cualquier superficie, sí, pero ya no conserva la forma original que la hacía irrepetible. Ese es el precio oculto de la complacencia extrema. Y aquí aparece una paradoja cruel. Muchas personas creen que, al volverse exactamente lo que el otro desea, aumentarán sus posibilidades de ser elegidas. Pero la atracción profunda no surge cuando desapareces dentro del vínculo. Surge cuando existe un encuentro entre dos individualidades reales. El deseo necesita alteridad. Necesita la experiencia de estar frente a alguien con un mundo interno propio, con opiniones, límites, misterios y una identidad que no puede ser absorbida por completo. Si te conviertes en un reflejo exacto del otro, dejas de ser un universo por descubrir. Te transformas en un eco. Y los ecos pueden ser agradables, pero rara vez despiertan fascinación duradera. Desde la psicología del apego, este patrón suele estar impulsado por una convicción profunda: el conflicto amenaza la conexión. Por eso cualquier desacuerdo se vive como riesgo de abandono. Entonces, en lugar de expresar tu verdad, eliges la adaptación. En lugar de defender tus necesidades, eliges la armonía aparente. En lugar de mostrar tus límites, eliges el silencio. El resultado es una relación con poca fricción visible, pero también con muy poca autenticidad. Porque la intimidad no consiste en evitar toda incomodidad. Consiste en poder revelar quién eres realmente y comprobar que el vínculo puede tolerarlo. Cuando ocultas sistemáticamente tus diferencias, impides que el otro te conozca de verdad. Puede encariñarse con la versión cuidadosamente editada que presentas, pero esa versión es una construcción defensiva, no la totalidad de tu ser. Y eso produce un vacío muy particular. Estás acompañado, pero no plenamente visto. Recibes afecto, pero hacia una versión filtrada de ti mismo. Y cuanto más cariño obtienes por esa máscara adaptativa, más difícil se vuelve retirarla. Porque aparece un temor devastador: si esta persona ama la versión que fabriqué, ¿qué ocurrirá cuando conozca al verdadero yo? Así, el personaje se fortalece. Sonríes cuando quisieras confrontar. Aceptas cuando quisieras decir no. Te muestras flexible cuando en realidad te sientes herido. Y poco a poco, la distancia entre tu experiencia interna y tu conducta externa se amplía. Esa fractura consume enormes cantidades de energía psicológica. Mantener una identidad camaleónica exige hipervigilancia constante. Observas cada gesto del otro. Analizas su tono de voz. Intentas anticipar qué versión de ti será mejor recibida en cada momento. Ajustas tu comportamiento para minimizar cualquier posibilidad de rechazo. Es un trabajo extenuante, porque ya no estás simplemente viviendo la relación. Estás actuándola. Y toda actuación prolongada termina generando agotamiento. Pero hay algo aún más doloroso. Cuando renuncias a tus límites para no molestar, también enseñas al otro cómo tratarte. Comunicas, sin decirlo, que tus necesidades son negociables,
que tu incomodidad puede posponerse y que tu identidad se adaptará para preservar el vínculo. No porque no tengas valor, sino porque estás demostrando que estás dispuesto a sacrificar ese valor con tal de no perder a la otra persona. Con el tiempo, esto puede erosionar el respeto mutuo. No porque el otro sea necesariamente cruel, sino porque la falta de contornos claros dificulta percibirte como alguien sólidamente posicionado en su propio centro. Y lo que no tiene bordes definidos es más fácil de dar por sentado. Es importante comprender que el objetivo no es volverse rígido o conflictivo. Los vínculos sanos requieren flexibilidad. El problema surge cuando la flexibilidad se convierte en autoanulación. Cuando adaptarte deja de ser un acto consciente y se transforma en una compulsión automática impulsada por el miedo. Porque el amor genuino no requiere que desaparezcas. No exige que ocultes tus preferencias, suavices tus opiniones o sacrifiques tu identidad para merecer un lugar. El amor maduro no se construye sobre la perfección adaptativa, sino sobre la capacidad de dos personas de mostrarse tal como son y descubrir, con honestidad, si realmente encajan. Y eso implica riesgo. Riesgo de no agradar. Riesgo de decepcionar. Riesgo de que el otro no pueda sostener tu verdad. Pero ese riesgo es precisamente el precio de la autenticidad. Si necesitas disfrazarte para ser elegido, lo que estás protegiendo no es una relación, sino una representación. La verdadera pregunta no es si puedes convertirte en la versión ideal para alguien más. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a soportar la posibilidad de no ser elegido por permanecer fiel a ti mismo. Porque solo cuando recuperas tus bordes, cuando permites que tus diferencias sean visibles y tus límites respetados, dejas de ser un camaleón diseñado para encajar y vuelves a ser lo que siempre debiste ser, una persona real. Y las personas reales, con su textura, su carácter y su capacidad de decir no, pueden generar algo que ninguna máscara complaciente logra sostener por mucho tiempo: respeto. Pero el respeto no nace únicamente de tener identidad. También surge de la disposición a protegerla, incluso cuando eso significa incomodar, poner límites y aceptar que no estás en el mundo para ser la opción más fácil, sino para ser tratado de acuerdo con el valor que reconoces en ti mismo. Y ahí es donde comienza la siguiente verdad incómoda del laberinto: el alto precio de intentar ser tan inofensivo que nadie tenga que esforzarse realmente para conservarte. Existe una fantasía silenciosa que muchas personas albergan sin darse cuenta. La idea de que, si logran ser lo suficientemente comprensivas, pacientes y fáciles de amar, finalmente se volverán imposibles de perder. Si no reclaman demasiado. Si no exigen explicaciones. Si perdonan rápido. Si se adaptan a cualquier circunstancia. Si nunca se convierten en una carga. Entonces, tarde o temprano, el otro reconocerá su valor y decidirá quedarse. Es una lógica profundamente humana. Pero también es una de las trampas más dolorosas de las relaciones afectivas. Porque en el intento desesperado de no molestar, muchas personas terminan enviando un mensaje inconsciente devastador: mi lugar en tu vida es tan frágil que estoy dispuesto a tolerar casi cualquier cosa con tal de no perderlo. Y ese mensaje, aunque nace del amor, suele producir el efecto contrario. Desde fuera, la persona que no molesta parece ideal. No genera discusiones. No pone demasiadas condiciones. No cuestiona. No confronta. No exige consistencia. Acepta cambios de planes, silencios prolongados, ambigüedad emocional, falta de compromiso y conductas que, en el fondo, la lastiman. Se convierte en la opción segura. La persona que siempre entenderá. La que estará disponible. La que no pedirá demasiado. Pero la seguridad mal entendida puede transformarse en invisibilidad. Porque cuando alguien percibe que no necesita invertir demasiado para conservarte, deja de experimentar la relación como algo que requiere esfuerzo consciente. Tu presencia se vuelve parte del paisaje. Algo estable, sí, pero también fácilmente asumido como garantizado. Y aquello que se percibe como garantizado tiende a recibir menos atención, menos cuidado y menos respeto. No porque el otro sea necesariamente cruel, sino porque así funciona la psicología humana. Prestamos especial atención a lo que puede perderse. Protegemos aquello que reconocemos como valioso y limitado. Invertimos energía en lo que exige reciprocidad. Pero cuando una persona tolera casi todo y permanece sin importar las circunstancias, la mente del otro puede concluir, a nivel implícito, que no existe un costo real por descuidarla. Es como vivir en una casa donde las luces siempre están encendidas. Al principio las notas. Con el tiempo dejas de pensar en ellas. No porque no sean esenciales,
sino porque se han vuelto parte del fondo constante. Y el fondo constante rara vez recibe la misma atención que aquello cuya ausencia sería inmediatamente perceptible. El precio de no molestar es que muchas veces enseñas al otro que tu malestar no es un factor decisivo. Cada vez que callas algo importante para no generar conflicto, refuerzas la idea de que tus necesidades pueden esperar. Cada vez que justificas conductas que te hieren, reduces el peso psicológico de sus acciones. Cada vez que aceptas menos de lo que deseas, estableces un nuevo estándar sobre cómo puede tratarse tu corazón. Y los estándares que no se defienden terminan erosionándose. Este patrón suele estar profundamente ligado a la autoestima. Si, en algún nivel, crees que exigir demasiado podría hacer que te abandonen, entonces cualquier necesidad legítima empieza a sentirse peligrosa. Pedir claridad parece arriesgado. Expresar dolor parece exagerado. Establecer límites parece egoísta. Y así, lo que debería ser una relación entre dos personas se convierte en un delicado acto de equilibrio donde una de ellas se esfuerza constantemente por no ocupar demasiado espacio. El problema es que el amor maduro no se construye a partir de la minimización de uno mismo. Una relación sana no requiere que te vuelvas emocionalmente invisible para merecer permanencia. Requiere la capacidad de expresar tus necesidades con honestidad y observar si el otro está dispuesto a encontrarse contigo en ese nivel de profundidad. Cuando renuncias a tus exigencias por miedo a perder, no evitas el abandono. Solo lo postergas, mientras pagas con tu propia integridad. Y hay una consecuencia aún más sutil. Las personas que nunca incomodan suelen desarrollar resentimiento silencioso. En apariencia todo está bien. Son amables, comprensivas, disponibles. Pero internamente acumulan pequeñas heridas que jamás fueron expresadas. Cada confesión no reconocida. Cada límite ignorado. Cada necesidad postergada. Con el tiempo, ese material emocional se convierte en una presión invisible que erosiona la conexión desde dentro. El otro puede no entender qué está ocurriendo. Tú mismo quizás tampoco. Solo sientes cansancio. Desilusión. Una tristeza difícil de explicar. La sensación de haber dado demasiado y recibido menos de lo que realmente necesitabas. Y esa sensación es real. Porque el esfuerzo de ser siempre conveniente exige una vigilancia constante. Monitoreas tus palabras. Calculas qué tan mucho puedes pedir. Evalúas si tu dolor es razonable. Ajustas tu expresión para no parecer intenso, necesitado o problemático. Es un desgaste enorme, porque no solo intentas sostener la relación. Intentas hacerlo ocupando el menor espacio posible. Pero el amor no es una competencia para ver quién necesita menos. De hecho, la intimidad auténtica requiere lo contrario. Requiere la valentía de mostrarse con necesidades, expectativas y límites. Requiere la disposición a tolerar la posibilidad de que el otro no pueda o no quiera responder. Y, si eso ocurre, aceptar que perder a alguien es menos destructivo que perderte a ti mismo. La paradoja es contundente. Muchas personas creen que al no exigir nada se volverán indispensables. Pero en la práctica, la ausencia de estándares claros puede comunicar que tú mismo no reconoces plenamente tu valor. Y cuando alguien percibe que no te valoras, resulta más fácil, aunque sea de manera inconsciente, devaluarte también. No porque tu valor dependa de la aprobación ajena, sino porque las relaciones se organizan en torno a los límites que cada persona establece y protege. Tus límites son la arquitectura visible de tu autoestima. Le muestran al mundo qué conductas aceptas y cuáles no. Definen el costo emocional de permanecer en tu vida. Señalan que tu presencia no es un recurso gratuito, sino un espacio que merece cuidado y reciprocidad. Cuando esos límites están ausentes, tu amor puede sentirse abundante, pero también indefinido. Y lo indefinido es más fácil de subestimar. Por eso, en muchos casos, la persona que parece demasiado buena termina siendo percibida como segura, cómoda y siempre disponible, pero no necesariamente como alguien cuya pérdida represente un impacto emocional profundo. Se convierte en la opción estable, la red de contención, el lugar al que siempre se puede volver. Y aunque ese rol parece valioso, a menudo viene acompañado de una dolorosa falta de prioridad. La verdad incómoda es que ser fácil de conservar no garantiza ser difícil de reemplazar. Lo que vuelve a alguien verdaderamente inolvidable no es su capacidad infinita para tolerar. Es la claridad con la que protege su dignidad. La coherencia con la que expresa lo que necesita. La serenidad con la que puede retirarse de lo que no honra su valor. Porque cuando una persona sabe que puede perderte si no te cuida, tu presencia adquiere un peso distinto.
Y ese peso no nace del juego, la manipulación o la amenaza. Nace del respeto. Respeto por tu tiempo. Por tu energía. Por tus límites. Por la certeza de que tu amor es generoso, pero no ilimitado a costa de tu bienestar. Si alguna vez sentiste que te convertiste en la opción segura, en la persona que nunca pedía demasiado y aún así terminó siendo reemplazada, quizás no te faltó amor. Quizás te sobró tolerancia y te faltó convicción para defender tu lugar. Porque cuando enseñas a alguien que puede tenerte sin esfuerzo, también le enseñas que perderte no tendrá consecuencias significativas. Y esa lección se vuelve todavía más peligrosa cuando, en lo más profundo de ti, ya existe una creencia silenciosa y antigua, la sospecha de que, en realidad, nunca fuiste suficiente. Esa creencia no solo duele. También moldea la forma en que permites que otros te traten. Hay creencias que no hablan en voz alta, pero dirigen la totalidad de una vida. No aparecen escritas en ninguna pared ni se pronuncian de manera explícita, y aún así condicionan la forma en que eliges a quién amar, cuánto toleras y qué tipo de trato consideras normal. Son convicciones silenciosas, enterradas en el subsuelo de la identidad, que operan como un guión invisible. Y una de las más destructivas es esta: no soy suficiente para que alguien me elija de verdad. Quizá nunca te lo dijiste con esas palabras. Tal vez, de hecho, conscientemente piensas lo contrario. Pero el inconsciente rara vez se revela en declaraciones. Se manifiesta en patrones. En aquello que permites. En la velocidad con la que te conformas con migajas. En la facilidad con la que justificas la inconsistencia. En la tendencia a agradecer afectos mínimos como si fueran pruebas extraordinarias de amor. Porque lo que crees merecer determina el estándar emocional que aceptas. Si en lo más profundo de ti existe la sospecha de que no eres suficientemente interesante, atractivo, valioso o digno de amor, cualquier gesto básico de atención puede sentirse como una oportunidad que no debes arriesgar. Un mensaje es interpretado como promesa. Una muestra ocasional de cariño se convierte en esperanza. Una conexión ambigua se percibe como algo demasiado importante como para poner límites. Y entonces, antes incluso de que la relación haya comenzado, ya has cedido terreno. Aceptas menos claridad de la que necesitas. Menos consistencia de la que deseas. Menos reciprocidad de la que mereces. Lo haces porque una parte de ti teme que exigir demasiado provoque el abandono. Así que te adaptas. Comprendes. Esperas. Te convences de que, con suficiente paciencia, el otro terminará valorando lo que eres. Sin darte cuenta, comienzas a entrenar a esa persona. Cada vez que toleras una conducta que te lastima, enseñas que esa conducta es compatible con tu permanencia. Cada vez que justificas la falta de compromiso, reduces el costo psicológico de no comprometerse. Cada vez que permaneces a pesar de sentirte relegado, comunicas que tu necesidad de ser elegido es más fuerte que tu disposición a proteger tu dignidad. Y las personas, de manera consciente o inconsciente, aprenden rápido cuáles son las consecuencias de sus acciones. Si descubren que pueden ofrecer poco y aún así conservarte, es probable que continúen invirtiendo poco. No necesariamente por maldad. A menudo porque el sistema relacional que se ha construido no les exige algo distinto. Así nace la profecía de lo desechable. Temes no ser suficiente. Por ese temor aceptas menos de lo que necesitas. Al aceptar menos, refuerzas una dinámica donde tu valor es subestimado. Esa dinámica conduce a trato inconsistente, despriorización o abandono. Y ese desenlace parece confirmar la creencia original: ¿ves? Al final sí me reemplazaron. Lo más cruel es que el resultado parece una prueba objetiva de tu supuesta insuficiencia, cuando en realidad es la consecuencia de haber actuado desde esa creencia desde el principio. Este mecanismo es una forma de sesgo de confirmación. La mente tiende a buscar, interpretar y recordar aquello que valida sus expectativas preexistentes. Si inconscientemente esperas ser dejado de lado, prestarás más atención a las señales ambiguas, tolerarás comportamientos que una persona con límites sólidos rechazaría y, finalmente, aumentarás la probabilidad de vivir exactamente la experiencia que más temías. No porque estuvieras condenado, sino porque tus decisiones fueron guiadas por una narrativa interna que ya asumía ese desenlace. Es como entrar en una casa convencido de que el suelo va a ceder. Caminas con cautela extrema, te aferras a las paredes, evitas moverte con naturalidad. Y en ese estado de tensión alteras tanto tu comportamiento que terminas tropezando. Entonces miras el resultado y concluyes que tenías razón al desconfiar del suelo. La profecía no estaba en el destino.
Estaba en la forma de caminar. Muchas personas pasan años atrapadas en este ciclo. Se sienten repetidamente utilizadas, ignoradas o reemplazadas, y cada experiencia fortalece la convicción de que hay algo defectuoso en ellas. Pero la herida no suele estar en una falta esencial de valor. Está en la dificultad para actuar como alguien que ya reconoce ese valor internamente. Cuando no te sientes suficiente, pides menos. Toleras más. Esperas demasiado. Y al hacerlo, permites que la relación se organice en torno a tu miedo, no en torno a tu dignidad. La ironía es contundente. Las personas que más temen ser reemplazadas suelen adoptar conductas que facilitan precisamente ese desenlace. No porque carezcan de amor, sino porque entregan su amor sin exigir condiciones mínimas de reciprocidad. Se convierten en expertos en justificar. Está confundido. Ha sufrido mucho. Necesita tiempo. No sabe amar. Y aunque algunas de esas explicaciones puedan contener verdad, también pueden funcionar como anestesia psicológica para evitar una conclusión más incómoda: esta relación no me está ofreciendo lo que necesito. Aceptar esa verdad requiere una valentía enorme, porque implica dejar de perseguir la validación de alguien que, en el fondo, se había convertido en juez de tu autoestima. Mientras continúes esperando que esa persona confirme tu valor, seguirás cediendo poder. Tu bienestar emocional dependerá de una decisión ajena. Tu sensación de suficiencia quedará suspendida sobre la conducta del otro. Y cada señal ambigua será interpretada como veredicto sobre tu dignidad. Pero el valor personal no puede quedar a merced de un jurado externo. La salida comienza cuando reconoces que tu tarea no es convencer a nadie de elegirte. Tu tarea es actuar de acuerdo con la convicción de que mereces vínculos claros, recíprocos y consistentes. Y eso significa estar dispuesto a retirarte de cualquier relación que solo te ofrezca incertidumbre y migajas. Porque cuando elevas tus estándares, ya no entrenas a otros para subestimarte. Entrenas a tu propio sistema nervioso para dejar de confundir ansiedad con amor. Al principio, este cambio resulta profundamente incómodo. La antigua creencia protesta. Susurra que estás pidiendo demasiado, que nadie se quedará, que terminarás solo. Pero esa incomodidad no es señal de que estés haciendo algo mal. Es la resistencia natural de una identidad que durante años se definió por su capacidad de tolerar menos de lo que realmente necesitaba. Y entonces ocurre algo extraordinario. Comienzas a filtrar con mayor claridad. Las personas incapaces de ofrecer reciprocidad se alejan antes. Las dinámicas ambiguas pierden atractivo. El afecto inconsistente deja de parecer suficiente. Y por primera vez, ya no necesitas esperar a que te reemplacen para descubrir que el vínculo no estaba a la altura de lo que mereces. Esa es la verdadera ruptura del hechizo. Comprender que no eras desechable. Solo estabas actuando como alguien que aún no terminaba de creer en su propio valor. Y cuando esa creencia comienza a transformarse, también lo hace la forma en que te presentas ante el mundo. Ya no mendigas atención. Ya no aceptas migajas. Ya no intentas comprar amor con sacrificio. Empiezas a ocupar tu lugar con una solidez distinta. Y esa solidez es el primer paso para volverte verdaderamente irreemplazable. Llegados a este punto del laberinto, la pregunta ya no es por qué te reemplazaron. La pregunta real es mucho más profunda y, al mismo tiempo, mucho más liberadora. ¿En qué momento empezaste a reemplazarte tú mismo para que otros no lo hicieran? Porque esa es la verdad silenciosa que subyace a toda esta historia. Mucho antes de que alguien te dejara, tú ya habías comenzado a abandonar partes esenciales de ti. Renunciaste a tus límites para parecer más fácil de amar. Silenciaste tus necesidades para no incomodar. Te volviste más disponible de lo que era saludable. Ajustaste tu personalidad, tus horarios, tus emociones y tus estándares con la esperanza de que, si te convertías en la versión perfecta de lo que el otro necesitaba, finalmente serías imposible de perder. Pero en el intento de asegurarte un lugar en la vida de alguien, fuiste desalojándote de la tuya. Y esa es una de las revelaciones más dolorosas del crecimiento psicológico. El mayor abandono que muchas personas experimentan no es el que viene de afuera. Es el que ocurre cuando, por miedo a no ser elegidas, dejan de elegirse a sí mismas. Recuperar tus bordes no significa endurecerte. No significa volverte frío, distante o incapaz de amar. Significa algo mucho más profundo. Significa volver a reconocerte como una persona completa, con límites, necesidades, tiempos, opiniones y valores que no están en venta a cambio de atención. Es la diferencia entre ofrecer amor y ofrecerte como sacrificio.
Durante mucho tiempo quizá confundiste ambas cosas. Pensaste que amar era demostrar una disponibilidad inagotable. Que ser bueno consistía en tolerar más de lo que te hacía bien. Que el precio de la conexión era minimizar tus propias necesidades. Pero el amor maduro no exige autoextinción. No te pide que te vacíes para sostener a otros. No te obliga a convertirte en una sala de espera permanente donde todos descansan, pero nadie se queda. El amor verdadero requiere presencia, sí. Generosidad, sí. Compromiso, sin duda. Pero también exige autoestima. Exige la capacidad de decir, esto es lo que ofrezco, esto es lo que necesito y esto es lo que no estoy dispuesto a negociar. Ese es el nacimiento de los límites. Y los límites, aunque muchas veces se perciben como barreras, son en realidad puertas con cerradura. No impiden la entrada del amor. Impiden la entrada del trato que destruye tu dignidad. Cuando empiezas a establecerlos, es normal sentir ansiedad. Tu sistema nervioso, acostumbrado a obtener seguridad mediante la complacencia, interpreta el cambio como un riesgo. Decir no puede sentirse egoísta. Expresar una necesidad puede parecer excesivo. Alejarte de una dinámica ambigua puede despertar culpa. Pero esa incomodidad no es una señal de que estés actuando mal. Es la sensación inevitable de abandonar un patrón antiguo que confundía sacrificio con valor. Recuperar tus bordes también implica recuperar tu misterio. No el misterio artificial de los juegos psicológicos, sino el misterio natural de una persona que tiene una vida propia. Una persona cuyo bienestar no depende exclusivamente de la atención ajena. Alguien que ama, pero no orbita alrededor de otro ser humano. Alguien que comparte su mundo sin dejar de cultivar sus metas, sus amistades, sus pasiones y su propósito. Esa autonomía transforma la energía con la que te relacionas. Ya no entras a una relación preguntando ¿cómo hago para que no me abandone? Entras preguntando ¿esta conexión honra quién soy? Ya no intentas convencer al otro de tu valor mediante sacrificios excesivos. Observa si existe reciprocidad. Ya no interpretas el amor como una lucha por demostrar que mereces quedarte. Comprendes que el amor auténtico no necesita ser perseguido a costa de tu identidad. Y, paradójicamente, es en ese momento cuando te vuelves más difícil de reemplazar. No porque te vuelvas inaccesible. No porque juegues con la distancia. Sino porque tu presencia deja de ser gratuita. Tiene contornos. Tiene estándares. Tiene un centro sólido. Y lo que posee un centro sólido genera respeto. La verdad es que nadie es absolutamente irreemplazable en el sentido literal. Todas las personas pueden ser sustituidas en alguna narrativa ajena. Pero hay una diferencia inmensa entre ser olvidado con facilidad y dejar una huella profunda. Lo que vuelve a alguien inolvidable no es su disposición a tolerar cualquier cosa. Es la integridad con la que ama sin renunciar a sí mismo. Porque una persona que se respeta transmite, incluso en silencio, un mensaje poderoso: mi amor es abundante, pero mi dignidad no es negociable. Ese mensaje cambia por completo la dinámica relacional. Quien esté dispuesto a encontrarse contigo en ese nivel construirá una relación basada en reciprocidad y admiración mutua. Quien solo buscaba conveniencia se alejará. Y aunque esa pérdida pueda doler, también será una forma de protección. Porque dejar ir a quienes solo valoraban tu utilidad es parte esencial del proceso de dejar de traicionarte. Hay un duelo en esta transformación. El duelo de la antigua identidad. La versión de ti que se sentía necesaria cuando salvaba, complacía y soportaba. La versión que obtenía migajas de validación a cambio de enormes cantidades de energía emocional. La versión que confundía ansiedad con amor y sacrificio con mérito. Despedirte de esa identidad puede sentirse como una pequeña muerte. Pero también es un nacimiento. El nacimiento de alguien que ya no necesita mendigar atención. Que ya no traduce el silencio ajeno como prueba de insuficiencia. Que ya no se queda donde debe reducirse para ser tolerado. Que comprende que el verdadero amor no exige que te conviertas en menos para recibir un poco más. A partir de ahí, las relaciones cambian. No porque atraigas mágicamente a personas perfectas, sino porque tu manera de elegir se transforma. Detectas más rápido la inconsistencia. Reconoces la reciprocidad con mayor claridad. Toleras menos ambigüedad. Y, sobre todo, dejas de medir tu valor por la capacidad de alguien para elegirte. Porque tu valor ya no está en juicio. No depende de si un mensaje llega o no llega. No depende de cuánto esfuerzo invierta otra persona. No depende de si alguien decide quedarse. Tu valor descansa en algo mucho más estable,
la relación que construyes contigo mismo. Y cuando esa relación se fortalece, ocurre una de las metamorfosis más profundas de la vida emocional. El rechazo deja de sentirse como una sentencia sobre tu dignidad y comienza a verse como una simple incompatibilidad. La partida de alguien ya no prueba que eras insuficiente. Solo confirma que esa historia no era el lugar donde tu autenticidad podía florecer. Entonces comprendes, por fin, que nunca se trató de competir con quienes llegaron después. Nunca se trató de descubrir que tenían ellos que tú no. Nunca se trató de dar más, esforzarte más o convertirte en alguien más fácil de amar. Se trataba de recuperar tus bordes. De dejar de limarte para encajar en espacios demasiado pequeños para tu verdadera forma. De entender que no estás aquí para ser la sala de espera donde otros descansan antes de continuar su viaje. Estás aquí para construir una vida tan sólida, tan íntegra y tan genuina, que quien desee compartirla tendrá que hacerlo desde el respeto, la reciprocidad y la verdad. Y si este recorrido por laberinto mental resonó contigo, si reconociste en estas palabras viejas heridas y nuevos caminos, suscríbete. Porque a veces, la decisión más revolucionaria que una persona puede tomar es dejar de perseguir el amor que la obliga a desaparecer y comenzar, por primera vez, a habitar plenamente su propia vida. La próxima vez que alguien se aleje, tal vez el dolor siga existiendo. Pero ya no sentirás que perdiste tu valor con esa partida. Porque sabrás algo que transforma por completo la experiencia del amor. No eras reemplazable. Solo estabas entregando tu lugar a personas que nunca aprendieron a merecerlo.